Samuel profetizó para que supiéramos de la venida de Nefi, Jesucristo. ya se pasó el tiempo. Y no se han cumplido las palabras de Samuel concernientes a Jesucristo. Han sido en vano vuestro gozo y fe concernientes a esto. A menos que se verifique la señal que ha indicado el profeta Samuel, se aplicará la pena de muerte a todos aquellos que crean. ¿Por qué no creéis en las palabras de Samuel? Se nos han manifestado muchas grandes señales. Las profecías han empezado a cumplirse. Algunas cosas pudisteis haber adivinado, mas sabemos que todas estas cosas grandes y maravillosas no pueden suceder. Señor, mi corazón se aflige en extremo. Sí, Señor, oro a favor de aquellos que están a punto de ser destruidos por motivo de su fe. Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo. Para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Un día sin noche. ¿Ahora crees? Sí, todas las cosas. Todo ápice. Ha nacido el Señor. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical, a su clase con su servidor Walter Posada. Esta clase es un recurso para el estudio de Ven Sígueme, del manual de Ven Sígueme, tanto personal como en su familia. Así que espero que la puedan disfrutar. Espero sus comentarios aquí abajo durante toda la clase. Me gusta leerlos y saber qué piensan de lo que estamos aprendiendo del Evangelio.
También quiero invitarles a que den un like o compartan esta clase como una herramienta para sus hermanos que ministran. Tal vez esos que de pronto están un poco débiles o no pueden ir por alguna razón a la iglesia, ustedes les pueden compartir esta clase. Agradezco mucho que me ayuden a inundar las redes sociales y la tierra con este evangelio de esa manera. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, también quiero invitarlos a que esta noche, como cada domingo, me acompañen para compartir una charla dominical con mi amada hija Liz. Ahí siempre hablamos de esta misma clase de una manera más tranquila como padre e hija. Muy bien, ¿qué les parece si empezamos con esta clase para el día de hoy? El manual nos dice que vamos a ver 7 capítulos, de Tercer Nefi, el capítulo 1, a Tercer Nefi, el capítulo 7. Y el manual nos trae un título interesante: Alzad la cabeza y sed de buen ánimo. Este capítulo o esta sección o esta clase también la podríamos llamar como yo la tengo anotada en mi libro de Mormón: al borde de la destrucción. La nación nefita llegó a un momento terrible antes de la llegada de nuestro Salvador Jesucristo a las Américas. Ahora, esta clase, mis hermanos, la vamos a ver a partir de mañana 16 de septiembre hasta el próximo 22 de septiembre. La van a compartir ustedes en todos sus edificios y también en sus hogares. Muy bien, quiero hacer una salvedad o una aclaración. Y me gustaría que vieran este cuadro genealógico en la medida en que voy presentando esta introducción, que está en el epígrafe del capítulo de Tercer Nefi del libro de Mormón. Dice lo siguiente: Tercer Nefi, el libro de Nefi. Y vamos a ver quién era Nefi. Nefi era hijo de Nefi, que era hijo de Elamán. Entonces, miren cómo va sucediendo el recorrido aquí genealógico, digámoslo así. El libro de Nefi, que era hijo de Nefi, que era hijo de Elamán. Y Elamán era hijo de Elamán, que era hijo de Alma, el hijo de Alma, el cual fue descendiente de Nefi, que era hijo de Leí, el cual salió de Jerusalén el primer año del reinado de Sedequías, rey de Judá. De esa manera enlazamos todo, porque a veces cuando leemos estos libros decimos, el tercer libro de Nefi, y Nefi dijo y Nefi, pero no sabemos exactamente cuáles eran estos profetas. Bueno, creo que con esta aclaración genealógica podemos ubicarnos un poquito más. Voy a empezar con una cita de presidente Ratad Benson. Él señaló lo siguiente: el registro de la historia nefita justo antes de la venida del Salvador revela muchos aspectos similares a nuestros días en que anticipamos su segunda venida. Esto lo podemos encontrar en la Leona de 1987, de julio, mis queridos hermanos. Solo quienes tenían fuertes testimonios y estaban plenamente convertidos pudieron mantenerse firmes ante todo lo que sucedía antes de que el Salvador apareciera en las Américas. Y mis hermanos, el paralelo con nosotros es perfecto, porque con nosotros sucede lo mismo hoy día. Solo los que estemos fuertemente convertidos, que tengamos un testimonio fuerte, podremos estar plenamente listos y preparados y mantenernos firmes ante todo este tiempo que nos preparamos y todo el tiempo de la segunda venida. Cuando nosotros hacemos un estudio concienzudo de estos capítulos de Tercer Nefi, del 1 al 7, nos da un entendimiento mucho mayor de Jesucristo, nos fortalece nuestro testimonio y además nos ayuda a convertirnos al Evangelio de una manera que nos sustenta, esa manera que nosotros necesitamos para mantenernos fieles ante las dificultades de la vida, ante todas las cosas que suceden, ante estas épocas difíciles que suceden antes de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. En algunos aspectos, queridos hermanos, aquella época fue emocionante para ser miembro de la iglesia, para ser seguidor de Jesucristo. De la misma manera que esta época lo es. Vivimos una época emocionante para ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos profetas vivientes. Nos están revelando a menudo cosas nuevas, cosas que ayudan a nuestra conversión. Pero también estamos en una época emocionante por los ataques que hay contra la iglesia, contra el Evangelio de Jesucristo. Y me atrevería a decir que de vez en cuando ataques personales. Por otra parte, también esa época de Tercer Nefi fue una época de angustia para los que eran miembros de la iglesia, porque se pusieron condiciones para que las personas creyeran, como si dijéramos
Si crees, entonces lo que crees tienes que suceder en tal momento, porque eso han dicho sus profetas, en este caso Samuel en la manita. Entonces los no creyentes empezaron a decir, ya pasó el tiempo, y si esas profecías no suceden en este momento, entonces ustedes morirán, porque son mentirosos. A veces las personas también colocan en tela de juicio lo que nosotros creemos. Y tal vez no hemos llegado al momento, y no sé si llegaremos al momento en que se nos amenace la vida por nuestra creencia. Pero lo que sí es cierto, mis queridos hermanos, es que el testimonio se pone a prueba cuando pasan los días y tal vez no vemos el cumplimiento de algunas promesas o de algunas profecías. Pero fiel es el Señor, que no permite que nada malo le pase a los que creen en Él. Así que vamos a leer en Tercer Nefi el capítulo 1, el versículo 5, y vamos a iniciar a entender qué sucedía y qué era lo que estaban viviendo estos santos en ese momento. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumpliesen o para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manita. Miren el versículo 6. Y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo, he aquí, ya se pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que ha sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Bueno, cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia o puede ser un patrón repetitivo de lo que pasó en algunos momentos cuando los santos en la antigüedad creyeron en Jesucristo y fueron perseguidos por eso. Y ese patrón se repite varias veces en las Escrituras. ¿Te ha pasado, mi amada hermana? ¿Te ha pasado, mi querido hermano, que has sido motivo de burla entre tus amigos o entre tus círculos sociales, en tu familia incluso? Yo quiero contarles algo que me pasó, que es muy personal y muy familiar. Recién entré a la iglesia, algunos de mis hermanos mayores no eran miembros de la iglesia. Así que cuando conocí la iglesia, pues me consagré mucho a ella. Bueno, tal vez como lo hago desde ese tiempo hasta el día de hoy. Pero un día, después de una actividad de la iglesia, llegué a casa. Teníamos una casa de 3 plantas de altura. Así que cuando llegué a la casa, mi mamá se asomó por una de las ventanas y mi mamá estaba llorando. Y me dijo, mijito, váyase donde su hermano Jaime. Siempre, como ustedes se dan cuenta, mi hermano Jaime ha sido un refugio para mí. Siempre lo fue mientras que estuvo en vida. Y ella me dijo, váyase donde su hermano Jaime y quédese allá un buen rato, porque sus hermanos mayores están aquí en la casa, están arriba y están tomando licor y están casi borrachos y están amenazando que cuando usted llegue a la casa le van a pegar, lo van a maltratar, porque a ellos no les gusta que usted sea miembro de la iglesia. Yo entendí el dolor de mi madre y no estaba en una posición de orgullo, mis queridos hermanos, para decir, pues voy a entrar a ver qué me dicen, a ver qué hacen conmigo y los voy a enfrentar. No, sentí que lo mejor era seguir el consejo de mi madre. Así que fui donde mi hermano Jaime y allá me estuve una buena parte de la noche hasta que ya fue mi mamá y me dijo que mis hermanos se habían ido o que se habían dormido y ya yo pude regresar a la casa. Cosa particular pasó porque justamente años después, mi hermano Aldemar, mi hermano mayor, tuvo la graduación de uno de sus hijos. Y mi hermano Aldemar no era miembro de la iglesia. Pero me llamó, ya estando yo casado, me llamó un día a saludarme. Lo que era extraño porque generalmente no se comunicaba conmigo, pero ese día me llamó y me dijo, Walter, ¿cómo está? ¿Cómo le han ido en las cosas? Le dije, bien, bien, me va muy bien, Aldemar. Me dijo, ah, bueno. Y yo sentía que quería decirme algo, así que le dije, ¿hay algo en que le pueda ayudar? Y él me dijo lo siguiente, me dijo, mi hijo mayor se gradúa y quiero invitarlo a usted y a Martica para que vengan a esa celebración que vamos a hacer. Le dije, claro, con mucho gusto, cuente conmigo, allá estaré. Me dijo la fecha, la hora y me comprometí a ir. Pero sentía que aún había algo que él quería que yo hiciera por él. Así que le dije, ¿hay algo más en que le pueda ayudar? Y entonces él me dijo, me gustaría, si es posible, que durante la ceremonia yo detenga todo el programa
y usted hable unas palabras de esas bonitas y hermosas que usted habla acerca de Dios. Me gustaría mucho que nos honrara con su presencia e hiciera esas palabras, diera esas palabras, para que todos sepamos que debemos confiar en Dios. Queridos hermanos y hermanas, ese día, o más bien con toda esta historia, quiero ilustrar algo importante. No hay algo de lo que el mundo se burle más que de alguien que diga vivir sus principios y los abandone por la presión social. Y no hay nada que el mundo admire más que una persona que diga vivir sus principios religiosos espirituales. Y que aún a pesar de la presión y a pesar de las persecuciones y a pesar de los momentos incómodos que se pasen por las amenazas y, bueno, los ataques, esa persona mantenga sus convicciones religiosas. Me pasó. ¿Les ha pasado a ustedes? Les invito a que lo escriban aquí abajo, a que compartan sus comentarios, porque sí se dan cuenta cómo en parte somos iguales a este pueblo nefita de antaño. Miren esta frase, ¿no? Se armó un gran alboroto, ¿sí?, por esta situación. Como quien dice, ellos estaban felices porque, bueno, no se estaban cumpliendo las profecías, no se estaba cumpliendo lo que ellos creían. Entonces el mundo se pone feliz cuando nuestra fe se debilita, mis queridos hermanos. Por eso debemos estar firmes en la roca que es Jesucristo, como aprendimos en el Amán, y creer en los profetas. Creamos en los profetas. Siempre tendremos buenos resultados o buenas consecuencias si creemos en los profetas. Tal vez alguien me dirá, hermano Walter, pero resulta que leemos muchas historias en la Biblia de personas que creyeron en Dios y aún así no les fue bien. Bueno, mis amados hermanos, también las Escrituras dicen que aquellos a los que no les fue bien, porque perdieron su vida o fueron lastimados, el Señor los bendijo y les prometió grandes bendiciones. ¿Vale la pena eso? Bueno, según la ley del sacrificio que hacemos en los templos, sí vale la pena sacrificarse por el Señor. Bueno, los nefitas inicuos continúan con sus amenazas. En el versículo 7, miren lo que continúa diciendo. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera. No fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas he aquí, versículo 8, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió, miren esto tan terrible, que los incrédulos fijaron un día en el cual habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Bueno, digo, tal vez no hemos llegado a estas situaciones, pero las circunstancias eran difíciles. Entonces el profeta Nefi clama al Señor, le pide al Señor porque, mis queridos hermanos, en cualquier momento de tormenta, en cualquier momento de oscuridad, no hay mejor recurso. De hecho, solo hay un único recurso: recurrir al Señor. Así que el profeta Nefi recurre al Señor. Él le dice lo siguiente, versículo 11 de este mismo capítulo. Y acaeció, bueno, el 10 dice, y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Yo creo que se afligió más por los que no creían, más que porque los que creían fueran a padecer algo, hermanos. Porque finalmente el que está creyendo y está bien con Dios, si le llegara a pasar algo, está bien con Dios. Pero el incrédulo, si no cree y comete pecados, va a estar en una situación muy peligrosa, muy extrema. Y Nefi se afligió también en extremo, seguramente por ellos. Y acaeció, dice el versículo 11, que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Entonces, aquí vemos que una fuente importante es la oración. La respuesta del Señor es inspiradora y creo que podría ser una respuesta para todo aquel que pase por aflicción, por persecución o que se sienta amenazado por sus creencias. Eso puede aplicar
también a nosotros. La respuesta, pues, es agradable, es hermosa. Dice versículo 12. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor. Y aquí la voz del Señor vino a él diciendo. Voy a detenerme aquí, hermanos. Todo ese día imploró fervorosamente. Aquí hay un ejemplo y un consejo muy práctico y válido para la oración. A veces tenemos aflicciones extremas, pero nuestras oraciones no son ni siquiera consecuentes con la aflicción que estamos pasando. Padre, ayúdame. Y esas son nuestras oraciones. ¿Y por qué Dios no me ayudará y las cosas no cambian? Miren aquí, todo ese día imploró fervorosamente para que el Señor le escuchara. ¿Y saben cuál fue la consecuencia, el resultado? Pues la voz del Señor vino a él diciendo, alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento. Y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Y así se llama la clase de esta semana, ¿no? En el manual de Ven, Sígueme. Alza la cabeza y sed de buen ánimo. Hermanos y hermanas, en las aflicciones no es fácil alzar la cabeza y ser de buen ánimo, pero sí quiero cerrar esta primera parte de la clase con mi testimonio. Y si ustedes quieren, también únanse a mí, compartiendo su testimonio aquí abajo. Tal vez alguien escuche mi testimonio y tal vez alguien lea su testimonio y entonces se fortalezca en medio de una aflicción. Mis queridos hermanos, como me pasó en la historia, siendo un jovencito apenas de 17 años, así me ha pasado muchas veces en la vida. En medio de la aflicción, en medio de la oscuridad, la única luz que ha llegado a mi vida es la luz de Jesucristo. Testifico con todo mi corazón que Él nos ama, que Él quiere resplandecer en nuestra vida, que Él quiere contestar nuestras oraciones, así como han dicho los profetas, que Él está ansioso por perdonarnos de nuestros pecados. Mis queridos hermanos y hermanas, así también yo sé que el Señor está ansioso por bendecirnos, por darnos tranquilidad, por darnos felicidad en esta vida en medio de la turbulencia del mundo. ¿Qué cosas les hace pensar esto de su vida, de Jesucristo? ¿Cómo esto fortalece su fe en Jesucristo, hermanos? También compartan todos sus sentimientos aquí abajo. Y es que continuamos con esto porque algunas personas que en mi vida me han visto afligido, a veces se han acercado y me han preguntado, oye, Walter, ¿y cómo haces para mantenerte de buen ánimo? He agradecido mucho a mi Padre Celestial el tener ese hábito, pero creo que es más bien un don espiritual, una cualidad de Cristo, que es ser longánime, que es tener un buen ánimo constante y duradero. Recuerden que las escrituras en la Biblia nos dice que el que es de doble ánimo no es de Dios. O sea, una persona no puede estar creyendo en Cristo y al mismo tiempo vivir afligida todo el tiempo. La aflicción, la tristeza y el dolor a veces se manifiestan en nuestra vida y tenemos que expresarlos. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. En medio de cualquier situación, uno sí puede levantar su cabeza y tener buen ánimo. A veces hay situaciones que son muy difíciles, muy desoladoras, muy aterradoras, podríamos decirlo. Pero el Señor desea que nosotros tengamos gozo. Cuando lean estos versículos del 1 al 23 de Tercer Nefi 1, ustedes van a aprender mucho en cuanto a las razones que los nefitas tenían para temer. Era definitivamente claro que los querían matar, que podían padecer. Pero si miran estos versículos, ¿qué razones también tenían ellos para fortalecerse, para ser de buen ánimo, para guardar ese ánimo que les estaba pidiendo el Señor? Porque una cosa, mis amados hermanos, es decirlo y otra cosa es pasarlo, ¿sí? Otra cosa es vivirlo. Ahora, El Salvador utilizó frases similares a sed de buen ánimo en varias ocasiones. Vamos a leer algunas escrituras donde el Señor mismo en sus palabras utiliza algunos comentarios y nos invita a ser de buen ánimo. Entonces vamos primeramente a la Biblia. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 14. Vamos a los versículos 24 al 27. Miren lo que dice tan interesante.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí es cuando el Señor anda sobre el mar, ¿recuerdan? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Así que aquí hay un ejemplo claro de cuando algo puede asustarlo a uno o puede hacerlo sentir terror. Bueno, si yo hubiera estado en ese caso, seguramente también me hubiera asustado, hubiera temblado. ¿Cómo es posible que alguien venga caminando sobre el mar? Esto puede ser un fantasma, puede ser un espanto, qué sé yo, como lo digamos, y eso me causa temor. Pero entonces el Señor dice, tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Y en Juan, también en el capítulo 16 de Juan, vamos a buscarlo aquí rápidamente, nos habla de algo parecido, miren. Juan capítulo 16, que creo que llena nuestro corazón y nos ayuda a ser más juiciosos y a confiar más en nuestro Salvador. En el versículo 33, el Señor dice, en la Biblia, estoy leyendo de la Biblia, hermanos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un llamado poderoso a tener buen ánimo a pesar de las circunstancias. Ahora miren esto en las escrituras modernas. En Doctrina y Convenios 61, en el versículo 36, nos dice lo siguiente, revelación moderna de Doctrina y Convenios. Y ahora de cierto os digo, y lo que digo a uno, lo digo a todos. Sed de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros, y no os he abandonado. Qué hermosas palabras. Y miren aquí cómo nos hace la invitación a ser de buen ánimo. Sed de buen ánimo, hijitos. ¿Sí? Así nos considera el Salvador, que en esencia es nuestro hermano mayor, pero porque dio su vida, nos creó, se sacrificó, nos tomó a nosotros como por convenio, por medio de su expiación. Y ahora también somos sus hijos. De esa manera nos puede llamar sus hijitos. Miren lo que aparece en Doctrina y Convenios 76, en los versículos del 17 al 19. De cierto os digo, sois niños pequeños y todavía no habéis entendido cuán grandes bendiciones el Padre tiene en sus propias manos y ha preparado para vosotros. Y no podéis sobrellevar ahora todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. De vosotros son el reino, las bendiciones y las riquezas de la eternidad son vuestras. Hay que ser de buen ánimo. La recompensa está ya planteada, hermanos. El resultado está ya definido. Nosotros tenemos que llegar. Como dice Lisa en sus clases, spoiler, el Señor ganará. ¿Sí? Así sucederá con nosotros. Y el versículo 19 es hermoso. Y al que reciba todas las cosas con gratitud, porque la gratitud es un sinónimo de ser buen ánimo, o más bien es una virtud que acompaña la longanimidad, será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra hasta 100 tantos, sí y más. Muy bien, mis queridos hermanos, pues esas son las cosas o los llamados que el Señor nos hace para que seamos de buen ánimo. Yo tengo una tarea para la casa, una tarea para la semana. Y quiero dejársela ahora a ustedes. Consideren, hermanos, y este discurso seguramente lo trataremos en el club de lectura de esta semana, pero ustedes consideren estudiar el mensaje del presidente Russell M. Nelson. Lo voy a colocar aquí en su título. El gozo y la supervivencia espiritual. Consideren estudiarlo como parte de su preparación para esta semana. Y consideren estas preguntas. ¿Qué les enseña el presidente Nelson acerca de hallar gozo en toda situación? Nuestro profeta. ¿Recuerdan? Yo lo he mencionado varias veces y bueno, ustedes lo vivieron también conmigo. En la pandemia, en medio de la pandemia, el presidente, ¿qué hizo? Darnos un mensaje sobre la gratitud. Miren durante el discurso cuántas veces el presidente utiliza la palabra enfoque o el verbo centrarse. Tal vez incluso podrían comparar el enfocarse
en una cámara u otro lente al enfocarse en Jesucristo. Si tienen una cámara o un dispositivo electrónico, busquen o planteen un objetivo y busquen enfocarlo lo más claro posible. Y compartan cómo ustedes podrían centrarse más en Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero hacer una petición especial. Quiero dejar aquí una nota especial. Muchos de nosotros hablamos del buen ánimo y tal vez alguno de ustedes diga, bueno, pero mi buen ánimo radica o depende de muchas otras cosas. Hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchos problemas de salud mental. Incluso algunos de nuestros apóstoles, puedo mencionar a uno, el presidente Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, mencionó hace algún tiempo que él tenía problemas de depresión. Los problemas de salud mental son reales. Hace un tiempo las personas pensaban que cuando alguien decía que estaba deprimido o estaba triste en extremo, debía de levantarse rápido y seguir su vida. E incluso hace algún tiempo algunos líderes de la iglesia locales sobre todo decían a alguien que llegaba con depresión, bueno, tiene que orar y tiene que arrepentirse, tal vez algo esté pasando mal en su vida. Pero los problemas de la salud mental son reales. Por eso quiero dejar este espacio para ti, hermano, o para ti, hermana, si tienes estos problemas hoy día, porque ser de buen ánimo no es fácil si hay problemas de salud mental. Entonces quiero mostrarte este bosquejo. Vamos allí, vamos a la biblioteca del Evangelio. Entonces, cuando estás en la biblioteca del Evangelio, mi querido hermano o hermana, busca un título que se llama Ayudas para la vida. Y cuando llegues ahí, Ayudas para la vida, busca un título, un tomo que se llama Salud Mental. Ahí aprenderás sobre cómo ayudarte a ti mismo, sobre cómo los padres pueden ayudar a los hijos que tienen depresión y cómo los hijos pueden ayudar a los padres o a familiares que tengan este tipo de problemas de salud mental. También en esos tomos de ayuda para la vida pueden encontrar cómo los líderes, ustedes que son líderes, si eres líder de la iglesia, obispo, presidente o presidenta, líder de la sociedad de socorro o de las mujeres jóvenes o de los hombres jóvenes, puedes aprender cómo ayudar a los miembros. Hay unos testimonios ahí hermosos y principios generales sobre la salud emocional. Les invito a que puedan ver estos principios y a que puedan tomar estas herramientas. Hay otras herramientas que yo he compartido con ustedes que hoy no las voy a mencionar, pero que también ustedes pueden utilizar. Estoy seguro que todo esto les va a encantar. Yo testifico, hermanos, por alguna labor que he hecho durante un tiempo como miembro de la iglesia, pero sobre todo en este último tiempo, dirigiendo una organización de salud emocional, de ayuda emocional, cuántas personas han sido bendecidas por la ayuda emocional que se les ha brindado. Espero que todos seamos caritativos con aquel que tiene un problema de salud mental, de salud emocional, y que podamos ayudarles, que podamos hacer que esta palabra, ser de buen ánimo, se haga una realidad para todos. Testifico que el Señor es un Señor de buen ánimo, que es longánime en lo que siente, que su tristeza se produce solamente cuando nosotros nos alejamos de Él o cuando no guardamos sus mandamientos, pero que su gozo es completo porque Él obedece a nuestro Padre Celestial en todas las cosas y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Ahora, algo que aprendemos con toda esta lectura de estos capítulos de Tercer Nefi es que el Señor cumple con sus promesas en su tiempo. Sus palabras se cumplirán. Eso nos deja claro todas las palabras de los profetas del libro de Mormón. Y nosotros podríamos llegar a decir, ¿cómo nos hubiéramos sentido si hubiéramos sido creyentes en ese momento? ¿Hubiéramos festejado ese cumplimiento de esa profecía? Pero también la pregunta es, ¿y cómo hubiéramos mantenido nuestra fe? Queridos hermanos, leamos algunos versículos que se encuentran, leamos algunos versículos ahora para resaltar el cumplimiento de esas promesas que el Señor había hecho a través de su profeta Samuel en la manita y que también se encuentran en este capítulo. Leamos desde el versículo 19 en adelante y veamos cómo se cumplieron las promesas. Y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía.
Y sucedió que en la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor por motivo de la señal que se había dado. Y habían acontecido, sí, todas estas cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Me encanta, porque dice todas estas cosas, pero hace una, digámoslo así, una exageración literaria. Toda partícula, para dejarnos claro que no faltó nada que se cumpliera, que el profeta Samuel en la manita y que otros profetas no hubieran profetizado. Así que ahí sabemos que las palabras del Señor se cumplen. Y entonces continúa, versículo 21. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Porque de acuerdo con la palabra del Señor, todas las cosas se cumplen, hermanos. Si quieren, me gustaría invitarles a que ustedes puedan colocar aquí abajo también en los comentarios, ¿cuándo el Señor ha cumplido con su palabra en sus vidas? Conmigo ha sido de diferentes maneras. Tal vez he compartido muchas con ustedes, hermanos, pero podría decir una en especial. Mi Padre Celestial me bendijo en un momento de oscuridad, en un momento en que pensé que nadie me podría ver, que nadie podría saber dónde estaba yo. El Señor determinó que por medio de mi fe y mi disposición, personas valerosas, personas caritativas me vieran. Y es como si su mano me hubiera tomado en medio de la oscuridad y me hubiera sacado y hubiera dicho, yo estoy aquí, estoy cumpliendo mi palabra, te prometí y te estoy cumpliendo. Porque eso es lo que hace el Señor. Mira, sobre este nacimiento, hermanos, miremos este dato cronológico que es muy importante. Y voy a colocar aquí en pizarra esto. A lo largo del libro de Mormón, los nefitas utilizaron tres momentos, tres puntos de referencia históricos distintos para marcar, para calcular el tiempo de sus calendarios. Entonces, miren, ese primer momento fue desde que Leí salió de Jerusalén. Hubo mucho tiempo en el libro de Mormón en que todo se medía desde que Leí salió de Jerusalén. Eso fue justamente desde el año 600 al año 92 antes de Cristo. Y esta medición la llevaban los nefitas desde el primer nefi, desde el libro de primer nefi, hasta Mosía 29. Siempre se estaba haciendo referencia en los escritos. Cuando lean, van a encontrar esto. Desde que Leí salió de Jerusalén. Desde que Leí salió de Jerusalén. El segundo momento culminante que marca la historia y los calendarios nefitas sucede cuando empezó el gobierno de los jueces. Ese gobierno de los jueces va desde 92 años antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo. Se contabilizó todo en el pueblo nefita basado en el gobierno de los jueces. Eso lo encontramos en los escritos desde Mosía 29 hasta Tercer Nefi 1, el capítulo que estamos justamente leyendo ahora. Y otro dato interesante, a partir de ese momento que se dio la señal de Jesucristo, en Tercer Nefi 1 hasta Moroni 10, todo se contabiliza desde ese momento. Fue desde el año 1 hasta el año 421 que termina la historia del libro de Mormón. Quise compartir con ustedes este dato cronológico para que ustedes lo tengan y entendamos mucho mejor las escrituras al momento de leerlas. Digamos, en este tiempo se medía el tiempo de acuerdo a la salida de Leí. En este otro espacio del libro de Mormón se medía el tiempo de acuerdo al gobierno de los jueces. Y luego de este momento, el nacimiento de Jesucristo, se empezó a medir el tiempo desde ese momento, desde el nacimiento de Jesucristo. Qué interesante. Ahora pasemos a otra parte, a la importancia de la administración, porque hay un versículo aquí que a mí me parece fabuloso. Miren, el versículo 29 en el capítulo 1 de Tercer Nefi dice lo siguiente: y también hubo causa de mucha tristeza entre los lamanitas, porque aquí tenían muchos hijos que crecieron y aumentaron en años hasta actuar por sí mismos. Y unos que eran soramitas los indujeron con sus mentiras y sus palabras aduladoras a unirse a los ladrones de Gadiantón. Y el versículo 30 dice: y así fueron afligidos también los lamanitas, y empezaron a decaer en cuanto a su fe y rectitud, por causa de la iniquidad de la nueva generación. Queridos hermanos y hermanas,
Creo que hay un parámetro aquí, digámoslo así, pero también un patrón que se repite en todas las escrituras. La apostasía está a la puerta de nuestros hogares. El alejarnos de Cristo está golpeando nuestra casa. Siempre habrá personas que prediquen, y tal vez ellos no utilicen ese término, pero sí es que enseñen doctrinas falsas o prácticas inadecuadas para que las personas se alejen de Cristo. Las nuevas generaciones pueden alejarse de Cristo si nosotros no ministramos adecuadamente dentro de nuestros hogares, pero también si no cumplimos con nuestra responsabilidad de hermanos y hermanas ministrantes. Presidente Eyring dijo lo siguiente, presidente Eyring de la primera presidencia, hablando acerca de la juventud y de todo esto, dijo: los jóvenes de la iglesia tienen el futuro en sus manos. La iglesia siempre ha estado a una generación de desaparecer. ¡Wow! Increíble. La iglesia ha estado a una generación de desaparecer. Si se perdiera una generación entera, cosa que no sucederá, perderíamos a toda la iglesia. Pero cuando se pierde, así sea una sola persona, en lo referente al Evangelio de Jesucristo, se cierran las puertas a generaciones de sus descendientes, a menos que el Señor los busque para atraer a algunos de regreso. Esto lo compartió el presidente Eyring en una actividad para el sistema educativo, en una conferencia para maestros y líderes del sistema educativo. Pero hermanos, ¿no les atormenta esto? ¿No les llama la atención esto? La iglesia está a una generación de desaparecer. Siempre ha estado ahí. Si nuestros hijos no siguieran el Evangelio, ¿qué pasaría? La iglesia podría acabarse, pero no sucederá porque el Señor ha dicho que eso no pasará. Pero ¿perderemos a nuestros hijos? Yo quiero ir a la Biblia nuevamente, a un capítulo, a un versículo más bien, de Génesis. En Génesis 44, en el versículo 34, hay una historia excelente. José, que es el segundo al mando en Egipto, le dice a sus hermanos: vayan a su padre, porque les está dando una lección, ¿cierto? Y les dice: pero me dejan a su hermano menor aquí. Entonces, sus hermanos, su hermano mayor, le dice a José unas palabras que a mí me conmueven y que creo que nos debieran conmover a todos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Eso está aquí en la Biblia, en Génesis 44, versículo 34, hermanos. ¿Cómo volveremos nosotros al Padre sin los jóvenes? ¿Cómo volveremos al Padre sin las familias que nosotros ministramos? Porque somos responsables de esas familias, de esas personas. Queridos hermanos, tenemos mucho, mucho, pero mucho que hacer por la juventud, pero en la administración en general. Presidente Hinckley también dio consejos a la juventud de nuestra época sobre cómo evitar ser desviados de la verdad y la rectitud. Creo que ahí cae gran responsabilidad sobre nosotros. Él dijo: a nuestros jóvenes, la magnífica juventud de esta generación les digo: sean verídicos, permanezcan fieles, defiendan con firmeza lo que saben que es correcto. Ustedes se enfrentan a una tremenda tentación, la cual llega a ustedes en los salones de entretenimiento popular, en Internet, en las películas, en la televisión, en la literatura barata y en otras formas sutiles que excitan y que son difíciles de resistir. La presión de los amigos puede ser casi abrumadora, pero mis queridos y jóvenes amigos, qué hermosas palabras. Y si algún joven está escuchando esto es para ustedes, mis amados amigos, también, porque son mis amigos, también son los jóvenes de la iglesia. Deben ser fuertes, no ceder, deben ser fuertes. Tienen que mirar hacia lo que tiene más valor para ustedes en el futuro, en vez de sucumbir a la actual tentación seductiva. Ustedes son la mejor generación que hayamos tenido. Conocen el Evangelio mejor, son más fieles en sus deberes, son más fuertes para enfrentarse a las tentaciones que aparecen en su camino. Vivan de acuerdo con sus normas. Pidan en oración la guía y la protección del Señor. Él nunca los dejará solos, los consolará, los sostendrá, los bendecirá y los magnificará y hará que la recompensa para ustedes sea grata y hermosa. Y descubrirán que su ejemplo atraerá a otros que sacarán valor de la fortaleza de ustedes. Eso lo encuentran, mis queridos jóvenes y hermanos,
en la Liaona de noviembre de 2003. Son palabras de un profeta del Señor. Qué interesantes. ¿Qué haremos nosotros ahora, hermanos y hermanas, para ayudar a que nuestros jóvenes y a que nadie se desvíe de este evangelio? Bueno, si tienen un testimonio o un comentario que hacer sobre esto, si han sentido el Espíritu en este momento, esta es una manifestación de que el Espíritu está presente. Compartan conmigo sus comentarios, con todos los que estamos aquí en la clase. Gracias por hacerlo. Ahora creo que terminamos con este principio, y es, mis queridos hermanos, que nosotros todos tenemos la oportunidad de ser discípulos de Jesucristo. ¿Qué entienden por ese título? Ser discípulo de Jesucristo. ¿Qué significa para ti ser un discípulo de Jesucristo? Bueno, en Tercer Nefi, en el capítulo 5, en el versículo 13 exactamente, es un versículo fabuloso, hay una declaración clara de Mormón diciendo lo que él considera que es. Y entonces él dice lo siguiente: he aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar la palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Esa es la descripción que Mormón hace de él mismo. Y aunque el llamamiento personal que recibió Mormón fue ser apóstol del Señor Jesucristo, ser un profeta del Señor Jesucristo, la palabra discípulo también se aplica y tiene de hecho una aplicación más amplia que nos puede incluir a nosotros. Porque podríamos decir, bueno, pero yo no soy un apóstol. Bueno, pero sí soy un discípulo. Porque un discípulo es todo aquel que es seguidor de Jesucristo y que vive de acuerdo con sus enseñanzas. Me encanta lo que dice en Doctrina y Convenios 41 en el versículo 5. Dice lo siguiente: y creo que aquí entonces se amplía el concepto de discípulo y se aplica a cada uno de nosotros. Qué bendición tenemos, ¿no? De ser discípulos. Y ustedes, hermanas, de ser discípulas de nuestro Salvador Jesucristo. Miren esto, versículo 5. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Ahí entramos todos. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo. Ahí también podemos estar todos, si recibimos la ley y no la guardamos. Y será expulsado de entre vosotros. Pero quiero remitirme a la primera parte, ir a la primera parte de este versículo. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. ¿Lo somos nosotros? ¿Lo hacemos nosotros de esa manera? Me parece sumamente hermoso este concepto del discipulado para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo ser un discípulo de Cristo? Debo guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice por allá Juan 15, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted dirá, hermano Walter, ¿se le está repitiendo esto en la clase? No. Solo que quiero que quede claro, hermanos, que el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Acaso el Hijo no es hijo y no conoce al Padre porque hace todas las cosas que vio hacer a su Padre y que su Padre le mandó? Todo, mis queridos hermanos, nos guía a Jesucristo, nos lleva a Él, porque solo Jesucristo es la puerta que nos conduce a nuestro Padre Celestial. No hay otra manera de llegar al Padre sino por medio de la sangre expiatoria de Jesucristo y siendo un discípulo de Él, guardando su ley, guardando sus convenios. El elder Elton Perry sobre este asunto nos enseñó algo bien importante. Lo siguiente se ha escrito sobre el discipulado. La palabra discípulo viene del latín y significa aprendiz. Un discípulo de Cristo es aquel que está aprendiendo a ser como Él, aprendiendo a pensar, sentir y proceder igual que Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Mis queridos hermanos, miren esto. Aprendiendo a ser como Él, aprendiendo a pensar como Él, aprendiendo a sentir como Él y a proceder igual que Él. Yo agregaría más, ¿no? O sea, yo podría decir, o sea que un discípulo de Cristo busca respirar como Jesucristo respiró, caminar como Jesucristo caminó, hablar como Jesucristo habló. Piensen en eso, hermanos, pensemos en eso. Y tal vez podamos empezar a hacer cambios que necesitemos en este momento en la vida. Y si aún, hermano o hermana,
en este mismo momento estás sintiendo hacer un cambio importante en tu vida, de algo que tengas que mejorar, es el Espíritu que te está susurrando que este es un buen momento para empezar a ser un discípulo de Jesucristo. Ahora, miren lo que continúa diciendo el Elder Perry. Ser un discípulo verdadero y cumplir con esta labor de aprendizaje constituye el más exigente sistema que conozca el hombre. Ninguna otra disciplina se le compara en requisitos y recompensas, pues requiere una transformación total de la persona desde el estado del hombre natural hacia el de santo. Uno que ama al Señor y que sirve con todo su corazón, y que le sirve con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Si quieren volver a leer esto, lo pueden hacer aquí en la clase o también ir a la Liaona de enero de 2001. Cómo ser un discípulo de Jesucristo. El camino del discipulado. Qué hermoso, hermanos. Me gustaría compartir ahora y después tal vez termino esta clase con un pequeño principio y un testimonio. Este video trae una canción que a mí me motiva mucho, que ilustra muchas de las cosas que haría yo, su discípulo soy. Y creo que esto puede tocar nuestro corazón, hermanos. Por eso quiero compartirlo con ustedes. Quiero que lo vean y que se queden aquí para que terminemos con este pequeño principio y con mi testimonio. Vamos a ver este video. Cuando el viento sople con gran furor, al amanecer miraré hacia el sol. Príncipe es de paz, da calma interior. Todos conocerán que sigo al Señor. Yo, su discípulo soy, no dejaré a Cristo, Él vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz libertad nos da y yo, su discípulo soy. De entre los caminos que seguir, darle a Él mi vida yo escogí. Fuego en la noche es, aliento me da, yo testificaré, lo haré sin parar. Yo, su discípulo soy, no dejaré a Cristo, Él vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz y libertad nos da y yo, su discípulo soy, su discípulo soy. Seré a Cristo, Él vida eterna nos dio, su poder necesito, brillaré, los demás sabrán que su luz libertad nos da. Yo, su discípulo soy, su discípulo soy.
Bueno, no sé a ustedes, mis queridos hermanos, pero a mí me enterneció esta canción. Por cada cosa que dice, pero además por cada cosa que muestra la presentación. Hermanos, para ser discípulos de Jesucristo debemos ejercer fe y debemos no temer al mundo. Ya hablamos un poco de eso cuando hablamos en el principio, hace un ratito, de tener buen ánimo. Yo les invito a que no tengan temor y que se alleguen a Jesucristo. Hubo un hombre en el libro de Mormón y ustedes van a leer eso en esos capítulos, en su casa, en su noche de hogar. Tal vez busquen este nombre, lo voy a dejar aquí también como tarea. Investiguen sobre Laconeo. Cuando lean estos capítulos, ¿quién era Laconeo? ¿Qué cosas hizo? Hermanos, los ladrones de Gadiantón casi destruyen la nación nefita, pero los que siguieron al Señor, los que empuñaron su fe, la tuvieron firme, no tuvieron temor. Se enfrentaron a estas personas. E incluso parte de lo que Laconeo mandó fue que dejaran desoladas las tierras donde vivían los ladrones de Gadiantón, para que nunca más las pudieran volver a ocupar. El mal a veces tiene que ser erradicado desde su raíz, desde lo más profundo. Mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que tenemos mucho camino por recorrer, mucha fe que ganar, pero también sé y creo que con la fe que tenemos hasta el día de hoy, ustedes y yo, sin importar cuántos años llevemos en la iglesia, un día, un año, 5 años, 10, 20, 30, yo sé, hermanos, que con la fe que tenemos hoy podemos persistir, podemos fortalecernos y no tener temor al mundo y seguir adelante, alzar nuestra cabeza y ser de buen ánimo. Creo que eso es lo que quiere el Señor. Amo estas enseñanzas. Testifico que esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Testifico que tiene profetas vivientes para enseñarnos su palabra y ayudarnos a ser mejores. Hermanos, sé que Jesucristo vive y que Él nos ama. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que ustedes también compartan su testimonio conmigo. Si pueden, como siempre les digo, ayúdenme compartiendo esta clase con otras personas. Tal vez otras personas necesiten también estas enseñanzas, no las mías, sino las del manual de Ven, Sígueme. Les invito a que puedan leer sus escrituras en casa. No cambien nada, no cambien nunca su experiencia de leer las escrituras. Esta clase, hermanos, esta clase que preparo con mucho amor para ustedes, y ninguna clase de ninguna de las personas que enseñamos aquí en Central de las Escrituras puede privarlos a ustedes del privilegio de su cita personal y familiar con las Escrituras. Lean las Escrituras, porque en ellas están las palabras de vida eterna. Les invito a que lo puedan hacer. Les invito también a que esta noche nos acompañen en la charla dominical que hago siempre con mi amada hija Liz, todos los domingos en la noche. Espero que me acompañen ahí. Y también espero que me acompañen esta semana en el Club de Lectura, porque esta semana estaremos celebrando nuestro Club de Lectura número 700 programas compartidos con ustedes cada mañana. Mis amados hermanos y hermanas, les amo mucho. Feliz día de reposo, feliz semana para todos ustedes. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser discípulos de Jesucristo, siendo todos un poquito, al menos un poquito, más semejantes a Él. Los amo. Chao, chao.